Hey, ¿qué pasa, mateadictos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy conoceremos y resolveremos la ecuación de calor unidimensional. Am, y pues les presento la ecuación de calor, que viene siendo la siguiente, que viene siendo K por la doble parcial de U respecto a X igual a la parcial de U respecto a T, donde T pues es el tiempo y K es la constante de difusividad de calor. Pues bueno, esta ecuación pues prácticamente se emplea para calcular cómo se difunde o cómo se transfiere, bueno, no se transfiere, sino cómo se comporta una varilla de longitud L, empleándole cierta cantidad de calor. Y aparte de todo esto, pues va a tener ciertas condiciones iniciales, ciertas condiciones de frontera, donde las condiciones de frontera vienen dadas de extremo a extremo, o sea, de un extremo de la varilla al otro extremo, ¿no? O sea, de frontera solamente son las limitaciones de la longitud de nuestra varilla. Y el problema a resolver es el siguiente, viene siendo resolver el problema con valores en la frontera. Eso significa PVF, problema con valor en la frontera. Y viene siendo resolver la ecuación de calor sujeto, bueno, en el intervalo de 0 menor a x menor que L, con t mayor a 0, con el t de tiempo, ¿verdad? Y con la condición de frontera evaluada desde u evaluado en 0, t igual a 0, y u evaluado en L, t igual a 0. Y con la condición inicial de u evaluado en x, 0 es igual a una función f de x en el intervalo desde 0 menor que x menor que L. Pasando a la solución de este problema, pues va a ser lo mismo, ¿no? Nosotros vamos a proponer una solución que viene siendo u de x, t va a ser igual a f de x por una función g de t. Y lo que vamos a hacer pues va a ser derivar parcialmente respecto a x y respecto a t. Entonces primero vamos a derivar parcialmente dos veces, o vamos a calcular la doble parcial de u respecto a x, y esto va a ser igual a f b' de x por g de t. Y posteriormente calculamos la parcial de u respecto a t, que viene siendo f de x por g' de t. Bueno, una vez que calculamos las parciales, las sustituimos en la ecuación de calor, quedando lo siguiente, que viene siendo K por la doble parcial de U, pero la doble parcial de U es fb' de x por g de t igual a la parcial de U respecto a t, pero la parcial de U respecto a t es f de x por g' de t. Bueno, una vez que ya sustituimos esto, separamos variables, y nos queda lo siguiente, que viene siendo fb' de x sobre f de x es igual a g' de t sobre k por g de t. Acordándonos siempre hay que acordar, bueno, esto es fundamental y es muy importante para que siempre trabajemos con unas soluciones que ya conocemos, es que esto siempre tenemos que dejarlo solo, esta parte, ¿ok? Y ya todo lo demás pues ya casi no importa, pero bueno, o sea, sí importa, pero esto es fundamental. Esto siempre hay que dejarlo, que siempre obtener ese tipo de separación de variable. Y por último, pues para que todo tenga sentido, lo igualamos a nuestro eigenvalor lambda. Y ya posteriormente pues tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Bueno, pasando a resolver la ecuación 1, que viene siendo la siguiente, bueno, que sería fb' de x sobre f de x, y esto igualado a lambda. Lambda, recuerden que es nuestro valor propio a encontrar.
Nosotros podemos reacomodar esta ecuación que nos puede quedar de esta manera. Y pasándola, bueno, para hacerla ya una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 y homogénea, nos quedaría de la siguiente manera. Sería fb' de x menos lambda por f de x igual a 0. Y nosotros vimos en el video anterior que esta ecuación se resuelve proponiendo una función f de x por e a la mx. Y posteriormente esta propuesta nos va a llevar a un polinomio auxiliar, que el polinomio auxiliar viene siendo el siguiente: m al cuadrado menos lambda igual a 0, donde la finalidad de esto es encontrar las raíces de nuestro polinomio auxiliar. Antes de pasar a resolver los distintos casos que puede tomar lambda para resolver este problema, pues hay que recordar, bueno, hay que interpretar un poquito mejor las condiciones de frontera. Por ejemplo, la primera condición de frontera, que viene siendo u evaluada en 0, t, tiene que ser, o sea, nosotros propusimos que u de x, t es f de x por la función g de t. Entonces, si nosotros evaluamos esta condición de frontera, tiene que darnos, bueno, esto tiene que ser f evaluada en 0 por g de t, y como la condición de frontera te dice que tiene que valer 0, pues es igual a 0. Pero aquí, ¿cuál es nuestra función que debe de valer 0? O sea, g de t no puede valer 0 porque pues no tendría sentido. Entonces, la que tiene que valer 0 tiene que ser nuestra función evaluada, nuestra función f evaluada en 0, y esa posteriormente va a valer 0. Y luego la segunda condición de frontera, que viene siendo u evaluada en l, t, que viene siendo f evaluada en l por g de t. Y esto, pues, para que esto tenga sentido, pues f de l tiene que valer 0. Pasando a uno de nuestros 3 casos para encontrar nuestra solución, pues viene siendo el caso 1, donde el caso 1 nos dice que lambda tiene que valer 0. Bueno, con esto, de acuerdo a las condiciones de frontera, nos va a ayudar a encontrar el valor de lambda. Entonces, en el caso 1 te dice que lambda tiene que valer 0, ¿no? Entonces, cuando lambda vale 0, nuestra raíz de nuestro polinomio auxiliar va a ser 0, por lo tanto va a ser una raíz repetida de multiplicidad 2. Entonces, haciendo esto y sabemos que en el caso 1 nuestra solución para f de x está dada de la siguiente manera, cuando es c1 más c2 por x. Y pues recordando nuestras condiciones de frontera, que viene siendo u evaluada en 0, t es igual a 0, y u evaluada en l, t es igual a 0. Entonces, nosotros vamos a evaluar las condiciones de frontera en la solución f de x que tenemos para el caso 1. Entonces, evaluando la primera condición de frontera, evaluándola en 0, nos quedaría que viene siendo c1 más c2 evaluado en 0, pero pues sería c2 por algo por 0, pues es 0. Entonces nos quedaría que c1 es igual a 0. Entonces, por tanto, tenemos que c1 es igual a 0, ¿no? Y la segunda condición de frontera es evaluando f de la función f evaluada en l, y nos quedaría que c1 más c2 por l. Pero recordando que c1 vale 0, de acuerdo, c1 vale 0 de acuerdo a nuestra primera condición de frontera. De ahí obtuvimos c1. Bueno, que finalmente nos quedaría que sería L veces C2 es igual a 0, pero pues L no puede valer 0 porque L viene siendo la longitud de nuestro alambre, para que en nuestro alambre que estamos analizando, donde se transfiere el calor de nuestra ecuación de calor. Y pues como L no puede valer 0, pues la que va a valer 0 va a ser C2. Entonces, como C1 y C2 valen 0, pues esta solución en este caso no nos sirve, no nos interesa, por lo tanto es una solución trivial.
Procediendo con, bueno, como no nos sirvió el caso 1, pues procedemos al caso 2, donde en el caso 2 lambda tiene que valer 0, pero aparte lambda va a valer alfa cuadrada y así alfa cuadrada pues tiene que cumplir que tiene que ser mayor a 0, ¿no? Y pues las raíces en este caso pues serían raíces distintas donde m vale alfa y menos alfa. Entonces, cuando nosotros tenemos estas raíces que son raíces distintas, la solución está dada de la siguiente manera, que viene siendo f de x es igual a c1 por e a la menos alfa x más c2 por e a la alfa x. Y pues hacemos lo mismo, evaluamos las condiciones de frontera. La primera condición de frontera nos quedaría que c1 por e a la menos alfa evaluada en 0, que viene siendo, bueno, x evaluada en 0, pues sería e a la menos alfa por 0 más c2 por e a la alfa 0. Esto pues viene siendo, pues se simplifica un poquito más por c, que sería c1 más c2, y esto sería igual a 0. Acuérdense que cualquier cosa elevada a la 0 pues es 1, entonces por eso todo ese término de e a la menos alfa por 0 pues es algo por c de 0 y nos quedaría algo elevado a la 0 que sería 1, entonces por eso nos queda de esta manera. Y evaluando la segunda condición inicial, la condición de frontera, viene siendo f evaluada en L es igual a C1 por E a la menos alfa L más C2 por E a la alfa L. Y pues ya tendríamos, esto nos da paso a un sistema de ecuaciones, donde la ecuación 1 es C1 más C2 igual a 0 y la ecuación 2 es C1 por E a la menos alfa L más C2 por E a la alfa L igual a 0. Bueno, este sistema de ecuaciones pues se puede resolver por cualquier cosa, se puede resolver pues si quieren por Gauss-Jordan o por sustitución o por suma y resta o qué sé yo, lo pueden hacer de la manera que quieran, pero pues se los adelanto, aparte de que es un sistema realmente sencillo y luego se ve que pues como C1 y C2 pues bueno, aparte de que se ve pues deben de creérsela porque C1 y C2 vale 0. Entonces como C1 y C2 vale 0, pues en este caso, en el caso 2 también nos va a dar una solución trivial, por lo tanto no nos sirve este caso tampoco.